Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Gabinete en la Sombra. Como ustedes saben, esta es una ventana, es una vitrina para que distintos expertos vengan a hablar sobre temas que tienen que ver con el país, nacionales, internacionales. Y el día de hoy nos da mucho gusto presentar a una invitada de lujo, pero antes quiero presentar a ustedes a mi compañero, Mario Velasco. Hola Janine, hola Elenita. Hola, gracias Mario. por venir, buenas tardes, días, noches. El día de hoy Rodolfo Higareda no pudo estar con nosotros, pero lo más importante de hoy es la invitada que tenemos, Ileana Rodríguez Santibáñez. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y bueno, quiero contarles un poquito acerca de la trayectoria de Ileana. Ella, profesora investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Distrito Federal. Además de eso, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de analista de temas jurídicos nacionales e internacionales. Qué gusto tenerte. Gracias, muy amable. Y bueno, yo siempre les explico en el programa, yo soy un poco la voz de la ciudadanía aquí y nos gustaría empezar a abordar el tema de la justicia. ¿Cómo se imparte la justicia en México? Bueno, es una pregunta que abre muchas expectativas y por supuesto muchos paradigmas, porque finalmente primero tendríamos que plantear qué es la justicia. Y bueno, ni Amartya Sen define qué es la justicia, rebate precisamente en su libro La idea de la justicia a John Rawls y su manto de la ignorancia, pero ellos hacen algo que es importante en la aportación al concepto de la justicia, que es la equidad, pero la equidad con base a la igualdad. Entonces, habría que comenzar por ese concepto, y yo en ese sentido les diría que hay un andamiaje muy importante en materia legal para la impartición de justicia, es decir, los órganos jurisdiccionales tienen bases sólidas para la impartición de esta. Sin embargo, sí siguen habiendo varios vicios que son los que hacen que la justicia sea de alguna forma atropellada y que a veces aletargada para llegar a su fin, que es satisfacer las demandas de los ciudadanos que llegan hasta los tribunales. Hay que señalar que muchas veces el tema de inseguridad hace que la gente no denuncie. Y por supuesto esto también merma en la impartición de justicia porque no se ven satisfechas las demandas que estos tienen. Este andamiaje legislativo permite que los jueces impartan de una mejor manera la justicia. Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzarla a los niveles que nosotros quisiéramos. En el año pasado, más bien en 2011, hubo una trascendente reforma al artículo 1 constitucional, donde por fin se esclareció lo que el artículo 133 constitucional mantiene como difícil en su jerarquización y señalamiento de la competencia de los tribunales respecto a la interpretación de las leyes. ¿Qué va primero después de la Constitución? ¿Los tratados sobre las leyes federales o las leyes federales sobre de los tratados? El artículo 1 constitucional en esa reforma trascendente del 2011 elimina la discusión y dice: en materia de derechos humanos, los tratados serán superiores a las leyes federales. Ya está añadiendo un ingrediente importante para que el juzgador se profesionalice y ya no nada más vea la justicia a partir de los textos internos que produce el Congreso, sino de también los tratados que firma y ratifica el Ejecutivo y ratifica el Senado. Entonces, el andamiaje se consolida de una manera muy exponencial, porque los juzgadores ahora no solamente van a tener que conocer de las leyes locales, sino incluso de los tratados, lo cual va a ser un estudio intenso de su parte y de los litigantes. Pero ya no están al mismo grado, Ileana. No. Ya está superior el tratado a las leyes federales, incluso. No, a las leyes federales nada más, federales. En materia de derechos humanos. A la Constitución es el mismo nivel todavía. Cuando tú lees Mario, el artículo 1 constitucional, supone de inmediato que podría incluso entrar en un juego como en el Tribunal de Estrasburgo y la Convención Europea de Derechos Humanos, en un bloque constitucional, donde se puede invocar alternativamente o incluso a veces de manera supralegal a la Constitución o al tratado, en un juego donde el principio pro hombre o pro homine o pro persona dice que la norma aplicable será la que más beneficia al ciudadano. Entonces, si un tratado supera en su alcance a la Constitución, en Europa, cuanto a la protección. Claro, en cuanto a la protección en derechos humanos, en la Unión Europea, lo que predomina en el Tribunal de Estrasburgo es la interpretación del tratado por encima de la Constitución. Ese es un bloque constitucional. Okay. Pero en México no hay eso. Parecía
que nos habíamos ido con la finta los abogados con este artículo primero, pero el hecho real es que no. La interpretación de la Corte del artículo primero es precisamente que los tratados están por debajo de la Constitución. Y entonces lo que consolidan hoy día en México es un bloque sí, pero de constitucionalidad. Y entonces los tratados y la Constitución servirán para poder atender los casos en materia de derechos humanos. Y luego entonces las leyes federales por debajo de los tratados. Entonces es un avance bastante significativo y trascendental para la impartición de justicia. Eso por una parte es un ingrediente muy interesante, pero hay uno que está pendiente en la impartición de justicia, que es la reforma judicial en materia penal del 2008 y que nos hace transitar de los juicios que tradicionalmente conocemos al modelo adversarial acusatorio, donde se impone un principio que es el de la oralidad en los juicios y por supuesto el principio de la publicidad, el que la gente puede entrar a una sala a ver cómo un juez imparte justicia, sin duda transparenta su impartición. Entonces estaríamos viendo cómo en casos, por ejemplo, como en el caso Cassés, tan polémico precisamente por los testimoniales que se presentaron, viciadas por un montaje, ¿no? Etcétera, cómo afectó este montaje y esta opacidad a la ampliación de las declaraciones de las víctimas. Y todo esto nos lleva a entender que qué interesante sería cuando esta reforma tan trascendente alcance su plenitud al 2016, que es el tiempo, la temporalidad, la vacatio legis que tenemos que esperar para que por fin en toda la federación se imparta una justicia de manera oral. Esto va a ser muy significativo para la transparencia de la justicia. Entonces hay grandes retos en materia de impartición de justicia. Hay que recordar simplemente que el Tribunal Superior de Justicia del DF es el tribunal con más salas y más casos a nivel mundial. Entonces, sí, sin duda, también el Estado tiene que coadyuvar para agilizar a las instituciones y hacerlas eficientes y que sean eficaces estos tribunales. Es un reto inmenso el que tiene la justicia en manos de los juzgadores en el Poder Judicial hoy día. Oye, Ileana, perdón, Janine, yo quería comentar para terminar de complementar lo que tú decías al presentar a Ileana, que también ella es colaboradora de CNN, de Radio Educación y de este programa por internet que es ADN Político. Muchas gracias. Y además ella ha colaborado con la revista Confluencia 21 del PRI. Olvidamos ese pequeño detalle, perdón, nada más era acotar eso. No, bueno, acabas de tocar tantos temas, Ileana, yo me quedé con varias preguntas ahí, pero bueno, creo que sí sería un formato ideal para este caso de Cassés, ¿no? Tal vez estos juicios orales, ¿no? Que mencionas, y creo que me pareció interesante que mencionaste que las estructuras ya están hechas por parte del Estado, pero muchas veces ese tema en que la ciudadanía no demanda, ¿no? Y no hace que se hagan valer sus derechos. Entonces, creo que eso es fundamental para que las cosas no salgan como se desearía, ¿no? Claro. La justicia desde el punto de vista de nuestra Constitución dice que esta debe ser gratuita y expedita. La justicia inicia, y ahí hay un cuento corto muy interesante de Franz Kafka sobre la justicia, donde precisamente esta inicia desde la capacidad del individuo, ¿no? De iniciar el proceso, desde el acceso a la justicia. El proceso de Kafka. Exacto. No, el proceso es una, pero hay otra que es un cuento corto, porque el proceso es todo un libro, una narrativa interesante. Exacto. Pero hay uno que se llama La Justicia, que es un cuento corto de Kafka, incluso está en internet por si nuestros muy buenos los cuentos cortos. Amigos quieren encontrarlo, pero es muy interesante, es una fábula interesante, ¿no? Pero aquí lo más importante es señalar que el acceso a la justicia es desde que el ciudadano tiene el acceso a esta y hasta que recibe una sentencia que es ejecutoriada y cumplida. Ese es un proceso enorme, el acceso a la justicia. Entonces, cuando decimos, es que si hay acceso a la justicia, a ver, el acceso a la justicia no nada más es sí, interpuse una demanda es o una denuncia. Su proceso, su desarrollo. Exacto. Y que se llegue a cierto fin, ¿no? Y se necesita una cultura, porque generalmente la gente cuando no ve satisfechas sus peticiones o encuentra incluso una problemática, nunca piensan en el auxilio que puede darle la ley. Pero también hay que reconocer algo. En países tan grandes en población como China, el remedio no siempre es acudir ante tribunales, porque no alcanzarían estos para satisfacer a la población china, a las demandas de la China. Entonces, ¿qué está surgiendo, por ejemplo, en China, que en México deberíamos estar también destacando como medios importantes para desahogar el clamor de justicia?
los medios alternativos de solución de controversias. En China, la mediación es un medio alternativo que logra justicia para las partes sin necesidad de cargar y burocratizar los costos que implica Pero en ir a la México hay justicia. jueces cívicos. Por supuesto, y Que también dependen del ya DF, hay, hay jueces cívicos y también que ya te puedes empieza arreglar. toda una corriente, la propia reforma del 2008 ya habla en el artículo 17 de los medios alternativos de solución de controversias, y está la negociación, y está la mediación, y no necesariamente tuvimos que agotar un procedimiento judicial. Pero en México acusaban de populismo cuando se empezaron a crear tantas instancias de conciliación y arbitraje. Por ejemplo, en la cuestión de los asuntos laborales. Hay muchas cuestiones conciliatorias en México. Claro que en materia sí. laboral, en materia agraria, en muchas materias. Sí, en ese sentido no Creo que parecía México ha sido novedoso. experto en México ha sido, creo que pionero y ha cargado de burocratismo y ha creado muchos organismos de conciliación, Liliana. Sí, en materia laboral sin duda, y ahí siguen, pero en materia civil y en materia penal no habíamos visto negociación y mediación con la formalidad que hoy día existe a través de la ley. Se daba de manera casual de alguna forma, hoy día ya existen centros de mediación. La gente no está acudiendo en la forma que debería atender a la posibilidad de estos mecanismos de solución de controversias, porque lo que fomenta en realidad es el diálogo entre los individuos, la comunicación. Hoy día muchas personas utilizan el principio de definitividad, no van a la justicia civil, sino de inmediato tienen un problema y piensan en la materia penal para poner fin al problema, porque piensan que intimidando al vecino mediante un citatorio en materia penal se va a lograr algo, y burocratizan al sistema en materia penal. Muchas veces se ocurre, ¿eh? Sí, así Cuando es. ves ves la tercera citación, que ya si no acudiste a la primera o la segunda, ya es con policías judiciales, entonces Ya sabemos de esos casos, ¿no? ya Bueno, sabemos de un esos poquito. casos donde ya entonces, oye, no, espérate, ¿de qué se trata, no? Pero ¿cuántos Oye. casos no se resolverían con el diálogo, la negociación, Pero la mucho mediación diálogo. y luego la justicia? Lo que Oye. pasa es que el diálogo, si no está encauzado por una autoridad, el diálogo ex ante por sí mismo, hemos visto que en México es muy dado el hazle como quieras. Sí, claro. Y el hazle como Entonces, quieras nos lleva Tú a la demanda penal. estarías confirmando algo que yo sostengo. Sí, claro. El proceso de la comunicación y el diálogo para resolver la problemática antes que acudir a los tribunales Sí. muchas veces obedece al resultado de un proceso cultural. Claro. Totalmente, tiene todo que ver. Entonces, Sin duda. también aquí entraría en materia de impartición de justicia para lograr también mayor desahogo de todos estos casos antes de incurrir a tribunales o recurrir a tribunales, es también Hay que analizarlo una cultura culturalmente. educativa que promueva el diálogo. Pero por ejemplo, A la cuando el banco, tolerancia. pero por ejemplo, cuando el banco te busca y te dice, oye, debes tanto, lo primero que haces es acusar al banco de acoso, no buscas el arreglo con el banco. Por eso surgió esta ley que evita ese tipo de acoso que te están llamando a tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que evita la cultura es que muchas instancias también, en sus correlativos, empiezan a decir, no, protección a para que no, porque si le llaman muchas veces acoso, oye, yo banco, tengo el derecho de que si tú Y me tienen debes un dinero departamento dedicado a eso. de cobranzas, Claro. oye, sí te estoy diciendo, no te estoy acosando, no te estoy diciendo que salgas conmigo, o que si no andas conmigo, o te casas un conmigo. préstamo que acoso. se No, hizo te estoy y- diciendo que pagues lo que debes y aquí está documentado. Pero fíjate, Dicen, no me hables a las 7 de la mañana a mi casa. qué interesante. Fíjate que tú me hiciste recordar ahorita un profesor que tuve en Harvard, que fue el profesor Malcolm Sparrow, Ujú, y él era el jefe de inteligencia de Scotland Yard en Gran Bretaña. ujú. Y él nos enseñó en un curso que nos dio en la John F. Kennedy, que él lo que hacía en Scotland Yard y ahora enseñaba en Harvard era detectar el riesgo. O sea, yo no tengo que esperarme a que se detone una problemática para ver cómo la resuelvo, Así es. Ok. sino que tengo que tener estrategias de detectar cuál es un riesgo que puede generar un problema mayor. Claro. Esto si lo llevamos al ejemplo que tú estás dando respecto del uso del crédito y el acoso que tanto molesta a cualquier individuo, también tendría que enseñarnos que el uso del crédito es un sistema de financiamiento, no es dinero en efectivo Así que el es. banco te regala. La tienes que saber utilizar. Entonces ahí también Y la es tienes que parte. resolver. Los procedimientos, ¿no? Claro, Digo, entonces, un crédito parte del particular, sistema. no Y él solamente un banco, ¿no? Exacto, entonces También. tienes que tener un conocimiento y una cultura respecto del ahorro y el uso del crédito. ¿Para qué? Para que evitar entrar en mora y evitar que el banco te esté acosando. Pero entonces hay un inicio. Necesitamos una vez más, en todos los sentidos, una mejor educación respecto del individuo. Si no, Claro. por supuesto, el problema va a ocurrir en todas las esferas del individuo. Oye, Ileana, ahorita que tocaste el tema, un poco de literatura y justicia,
y que viene al caso ahora con la... Ante la ley se llama el cuento de... Ante la ley. Ante la ley. El proceso es otro texto de él. Pero ahorita que empezamos a tocar temas de literatura y justicia, y en el marco de esta señora francesa que ayer fue excarcelada, ¿no? Digamos que ese tema lo vamos a tocar un poco en coyuntura para ejemplificar varias cosas. Cuando fue el caso Dreyfus, que le echaron la culpa, una organización que incluso se caracterizó por antisemita en Francia, y lo acusaron de pasar secretos a los alemanes, y él lo tomaron de chivo expiatorio, incluso fue a la Isla del Diablo, que no es una isla, es una parte de la Guyana francesa. Uh-huh. Émile Zola sacó el famoso Je accuse, el yo acuso, ¿no? Uh-huh. El yo acuso, un sistema que le está echando la culpa a un inocente para echarle la culpa de espionaje a favor de Alemania, cuando los errores estructurales de la derrota ante Alemania habían sido otros, me refiero en el siglo pasado. Uh-huh. En el siglo antepasado, perdón, en el 19. Entonces aquí también, en el caso de Florence Cassés, hay varios yo acusos. O sea, yo acuso a quien armó mal este proceso, ¿verdad? Hizo montajes y permitió que esta señora saliera. Yo acuso también, digamos que a estos franceses malos, como cualquier extranjero malo, ¿verdad? Yo acuso a estos franceses malos o a cualquier extranjero malo o persona mala, que se le hace muy gracioso si es que fue ella, que se les hace muy gracioso o muy turístico o muy de la curiosité andar de bandoleros en un país extranjero. Lo platicábamos hoy en Radio Fórmula. O sea, cómo tiene que ver culturalmente todo este prejuicio que se tiene, ¿no? No, y además de lo que dice Janine, el yo acuso, ¿verdad? También, pues esta indolencia ante el dolor de las víctimas. Porque si el proceso se podía reponer, ¿verdad? Fallas en el proceso no son excluyentes de responsabilidad. Y aquí te hablo como abogado que también soy. No puede ser una excluyente responsabilidad. Cosío, me parece que el ministro Cosío hablaba de reposición del procedimiento. Échale la culpa a quienes hicieron el montaje mal, es decir, a quienes violaron sus derechos humanos, pero también que prevalezcan los testimonios. Y sin embargo, la situación fue que para deshacer toda esta porqueriza que hicieron en el sexenio pasado, pues ahora se tenga que ir por la solución de que la señora es recibida en París como si fuera Juana de Arco. Como toda una celebridad, o sea, vemos las escenas que está en París siendo recibida impresionante, como si fuera un héroe. Y también algo muy interesante, como también en otro país les venden la idea de una persona y el caso se los venden de una manera tan distinta, ¿no? Eso me parece como sumamente interesante. ¿Cuál es tu postura acerca del caso Cassés? Ustedes acaban de hacerme reflexionar en algo interesante respecto a lo mediático que ha sido el caso. Y entonces también tendríamos que observar si la justicia tendría que ser a veces impartida como en el Reino Unido, donde la identidad de las partes no se revela más que en aquellos espacios donde los jueces deciden para no afectar un proceso. Uh-huh. Hay un sigilo. Cuando hablamos de juicios orales, cuya tendencia estamos tomando, también hay que educar a los medios. Los medios no pueden televisar el nombre y la identidad de un niño porque van a afectar su vida futura. Lo mismo en el caso de una persona que está sujeta a un proceso y que no se ha emitido una sentencia definitiva, porque puede lesionar su honra y su reputación. Como vemos en el caso Maciel, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que las víctimas, sus identidades eran protegidas. Claro, ¿no? En el caso de que no son responsables, tú ya arruinaste la fama de una persona. Sí. O sea, tú puedes construir una vida en años y en minutos destruirla mediáticamente hablando. Entonces, este caso no es el primero en esta magnitud, es decir, no es la primera vez que un extranjero está involucrado en un asunto criminal en este país, como tampoco lo es el que mexicanos no están sin duda, en otros países. Esto ocurre siempre. La inmediatez del caso y lo mediático de esto se dio cuando precisamente el expresidente Nicolás Sarkozy asume el asunto de manera personal, que además era una característica en su mandato. Y porque no era la primera vez también. Era populista en ese sentido, lo hacía por imagen, porque no era la primera vez que él defendía la causa de un francés en el extranjero. Lo hizo con una cantidad de pederastas en España, los cuales efectivamente bajo el convenio de Estrasburgo, que invocaba a Cassés para que pudiera purgar su sentencia en Francia, él ocupó para que una vez que llegaran estos pederastas a Francia, fuesen liberados.
Entonces, el que un mandatario hubiera enarbolado la causa de un individuo, de un ciudadano común, yo creo que debió ser cortada en el momento en que Calderón no debía haber respondido al nivel de un problema de Estado. Sarkozy lo volvió un asunto de Estado para Francia. Y como Calderón, bien dices, Pero Calderón no tornó a los correspondió. medios a su favor, o sea, también lo hizo en el momento exacto, como bien lo dices. O Y en sea, el supo momento que- electoral, claro. Este supo era un que le asunto de favoreció. impartición de justicia Ahora- que terminaba en la apelación Ujú. y que no tendría que haber revisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Si nosotros revisamos el proyecto del ministro Saldívar en el 2012, vamos a encontrar entonces la postura tan interesante del hoy ministro en retiro, Ortiz Mayagoitia. Él fundamenta muy bien la figura del amparo, las causas de procedencia y si existían violaciones a la Constitución que debía revisar la Suprema Corte en su facultad respecto del amparo directo en revisión que solicitó la quejosa, hoy día Florán Cassés en libertad. Él dijo que la Corte no debía haberlo recibido. Terminaba en la apelación. No hicieron caso al ministro Mayagoitia y el asunto siguió. Más allá de esas pequeñas cosas, y diríamos pequeñas entre comillados, que se obviaron de la postura del ministro Mayagoitia, yo comparto contigo la idea de que este tendría que haber sido un amparo en efectos. ¿Para qué causas? Para que fuese el tribunal anterior el que revisara nuevamente y en su caso fuera este el que tomara la decisión. Y que se reponga el de procedimiento, ¿no? y dejarle en libertad o no. Es decir, había las dos vías. Quizás igual hubiera salido en libertad, pero hubiera habido un proceso para mí mucho más No justo y tenía más que haber transparente. Más por qué transparente. crecido tanto, creció demasiado, ¿no? Tú bien lo dices, o sea, han habido en la historia casos similares, pero esto se volvió una cosa tremenda ya entre dos países, ¿no? Sí, hubo una dificultad diplomática, tan la Claro. hubo que en ese momento el presidente Calderón toma la decisión de que no se realice la Feria de la Cultura en Francia. Entonces, si eso no es una señal de malestar diplomático, no tendríamos que esperar a que ocurra una guerra de los pasteles para que esto exista. Claro. La diplomacia tiene mecanismos de detectar cuándo existe en una posible enemistad que pueda desencarrilar un fenómeno mayor. Claro. Ese hecho, por supuesto, que da evidencia de que había ahí un problema diplomático a la luz de la causa de un ciudadano que estaba en un proceso en un país distinto al suyo. Quiero un poco recapitular en la figura de Sarkozy. Sarkozy, lo platicamos hace rato en Radio Fórmula. Sarkozy, cuando vino aquí a México y le dijeron en el Senado que no hablara del tema de Florence Cassés, y él se subió a tribuna a decir, precisamente me dijeron que no hablara, y voy a vengo hablar. precisamente del tema de Florence Cassés. Él también dijo algo que me llamó mucho la atención y que recuerdo de una manera muy fresca. Ahorita él dijo, no impunité, que él no venía a plantear que hubiera impunidad para Florence Cassés, sino que se cumpliera lo que decía el tratado y si era culpable que compurgara la pena en Francia. Así es. Yo digo, bueno, entonces, ¿por qué? Si no hay si lo que sucedió ayer en la corte no es absolutorio, no se le dijo que era culpable o inocente, no fue en ningún sentido, sino fue el amparo directo y ya. Entonces, ¿por qué? Si se encuentran pruebas y se puede reponer el procedimiento, y entonces que se presente en el marco del tratado lo conducente, y si es culpable, entonces no impunité, como dijo Sarkozy, y que en Francia compurgue la pena la señora Cassés. O sea, me estoy remitiendo a las palabras de Sarkozy en la tribuna del Senado de la República Mexicana. Luego, entonces, ¿cómo ves ese asunto? Que se puede trabajar o encauzar o recomponer, porque hay mucho malestar de las víctimas, de la gente, hay mucho desánimo, se siente la gente desmoralizada, vienen temas de la guerra de los pasteles, el 5 de mayo. Yo quiero agregar algo, etcétera. Mario. Sí, el tema, definitivamente estos temas en México son sumamente sensibles, tocan muchísimas fibras, y creo que es importante también ver qué seguimiento se le va a dar a este caso, ¿no? Porque vemos en México cuántas noticias hay, cuántas cosas, y con el paso del tiempo no hay ningún seguimiento. ¿Tú qué piensas que pase? ¿Cuál es el futuro con un Bueno, caso como este? el seguimiento al caso, como académica e investigadora, yo te diría, Janine, que va a quedar para efectos de estudio. Aleccionadores Okay. para los jueces, los litigantes y los que nos dedicamos a esto. Y para los libros, tendrás citas de libros. Para ¿no? la historia y un Para capítulo la más historia. con nuestra... Exacto. Es con el Francia, único ¿no? seguimiento que va a haber, Ya. académico. ¿Por qué? Porque ya es cosa juzgada, ya hay una sentencia definitiva, res judicata, no se puede abrir ningún proceso. Okay. Ahora, hay gente que piensa, pero cuando llegue a Francia, quizás allá se puede reabrir el caso. Es que se habla mucho de eso. No, porque hay un principio en latín donde nadie puede ser sometido al mismo proceso. No estoy hablando de sentencia definitiva.
al mismo proceso Claro. por los mismos hechos y Acusado causas. por lo Claro, mismo tiene que dos ser veces. juzgado El dos veces. famoso principio ne bis in idem. Ujú. Ella ya no puede ser procesada por los mismos hechos en Francia, ni en ningún otro tribunal del Pero mundo. si hay otra persona, otra víctima que la acuse por un hecho distinto a lo ya aclarado, Así sí se es. puede Sí, si reabrir. Así surge es. en el camino En ese algo caso- en ese diferente, caso ¿no? sí. Porque no estás acusándole a la misma. Y estás no acusando dudo a que otra pueda persona. surgir. Es correcto. Y si puede surgir una Claro. víctima que de pronto haya dicho, oiga, yo no quise salir a la luz, pero esto me parece un exceso y un Yo despropósito. no dudo que surja, ¿eh? Entonces, si puede surgir, oiga, ya se juzgó por esto, pero lo mío Sí, está pero ya pendiente. no tendría que ser por las mismas causas que se evidenciaron en este caso, porque en todo caso hubieran aparecido como pruebas supervenientes en los anteriores procesos, e incluso antes de llegar a la corte. Entonces tendría que ser un proceso totalmente distinto, sobre un hecho totalmente distinto, en fechas totalmente distintas. Sí puede ser respecto de la persona de Florent Cassés. Ahora, digo, no es improbable, pero me parece que en este momento Es es difícil. algo Entonces, poco impunité o no realista. impunité. Entonces, ya Es que, quedó impune si es... A mí me encanta el Quijote, y en el Quijote si algo he aprendido es la cantidad de refranes que llegan hasta nuestros días. Y que algunos no Y, son como el de, que no existen como el de, si ladran los perros es que vamos. No. Ese no Aquí existe. el refrán sería, todo es según el cristal con que lo mires. Ujú. Y ciertamente las víctimas, y todos, y muchos, no todos, pero sí muchos litigantes, se sienten agraviados en el sentido de decir, el precedente que sienta la Corte implica que se desarrollen procesos sin garantías. Aunque dijo Olga que no. Porque la Constitución, yo ahorita voy a matizar esta parte, esta es la postura de algunos litigantes, colegas míos penalistas, Sí. que se sienten directamente afectados respecto de la posición que tomó la Corte. Y ese es su pensamiento, habría que entrevistarlos directamente para ver respecto de ello. Ellos sostienen, la Corte dice que las garantías, derechos fundamentales en nuestra Constitución son incluyentes. En este caso, para algunos litigantes, fueron excluyentes. Así es. Porque se respetaron los derechos fundamentales en este caso de la quejosa, De la presunta presunta responsable, y de la responsable hasta ese momento, y no el de las víctimas. No hay un equilibrio. No. Yo aquí atraigo el pensamiento de Amartya Sen para decir en la idea de la justicia. No vamos a buscar, porque no tenemos en este momento los elementos para encontrar la justicia perfecta. Pero con lo que hemos visto, lo que sí podemos hacer es tratar de eliminar y mejorar lo que es la injusticia. Hay que empezar a ver qué es lo que no está funcionando. Es que las víctimas sienten que la injusticia recayó hacia ellos. Por eso porque es hay un este doble caso agravio. sensible. Las víctimas lo que dicen es, y obviamente, pues ellos no piensan como juristas y no tienen por qué. ¿De acuerdo? Claro. Ellos fueron las víctimas del delito. Ellos dicen, bueno, he sido agraviado 2 veces. Entonces hay una doble injusticia porque también hay un principio que, por ejemplo, lo ha escrito muy bien en la teoría económica del derecho y ha escrito mucho sobre eso el ministro Cosío cuando fue director del ITAM, que una sentencia es eficaz en la medida en que no vulnera demasiado las dos partes. No es solamente darle justicia a una en agravio de la otra, sino la teoría económica del derecho también se basa en que, pese a que una de las partes es la afectada, también le amortiguas el daño para proteger el tejido social. Bueno, aquí nada de eso ocurrió. Aquí claramente hay una parte muy Nada desprotegida, ocurrido por eso. eso causa tal efervescencia. Claro. Sí, ahora habría que analizarlo también desde la postura de los que siendo responsables de un delito también son víctimas. Claro. Aquellos que están en la cárcel purgando una condena, que ya no podrán tener ni la opción de invocar este precedente porque ya hay una sentencia definitiva, pero que abre la oportunidad en aquellos casos donde efectivamente se cometió una injusticia en el proceso, Ujú. de tomar este precedente para poder quedar en libertad. Esto no va a vaciar las cárceles, como todo mundo piensa, de que ahora todos los criminales van a invocar el debido O se van a proceso, formar, la presunción de inocencia y van a salir libres. No, eso no va a ocurrir. Recordemos, y además tú eres abogado, acuérdate que el amparo tiene efectos individualizantes, es decir, para quien lo invocó no es de Ya hay efectos una reforma generales, del amparo. pero todavía no tenemos el código adjetivo. De Entonces, acuerdo, pero hay todavía una no, reforma. todavía. Ahí está en Y camino. pueden arguir que Cuando eso se ocurra, retrotrae en beneficio de ellos. Cuando esto ocurra, platicamos. Pero, por ejemplo, Ileana, ya ocurrió la reforma. Entonces, en la parte sustantiva no. Pero recuerda también que se puede, en un momento dado, arguir, cuando se ha aprobado el derecho sustantivo, se puede retrotraer en beneficio de la víctima. En materia penal, en materia penal no.
la retroactividad que tú estás apelando en este principio, en este caso no, porque si ya hay una sentencia definitiva y es caso juzgado, pero si no hay tú ya sentencia no puedes. definitiva, si están Así, ahí, si el caso sigue está abierto, proceso. sí. Si el caso está abierto, sí. Bueno, pero aquí el de estamos muchos hablando. delincuentes así es. Estamos de acuerdo. Pero si lo que quieren es tomar el precedente del caso de Cassés, este es un precedente, no es una ley. No es jurisprudencia. Aún. Todavía no es fuente del derecho. Aún. Va el primero, faltan otras. Vamos a ver. Mario, ahorita tocaron Vamos a ver si un punto ocurre. muy interesante, qué bueno que lo mencionas. Lo mencionábamos también en Radio Fórmula el día de hoy. ¿Cuántas veces no hay personas ocupando las cárceles que realmente no están totalmente seguros de que ellos sean los culpables? ¿Cuál crees que sea la postura de este nuevo gobierno ante ese caso? Bueno, ¿te refieres al gobierno del DF o Al gobierno del gobierno Distrito federal? Del Distrito Federal. Bueno, el DF no me preocupa mucho en ese sentido, porque aunque tenemos un excelente procurador designado precisamente por Miguel Ángel Mancera, Sí. Rodolfo Reyes. hay que recordar que Miguel Ángel Mancera mismo fue procurador Así es. y que es un estudioso del derecho, que viene de la academia y que es doctor en derecho. Digo, no siempre el grado hace que una persona sea Eficiente. lo mejor Claro. que pudiéramos esperar. A veces no. Pero ha combinado funcionario con abogado teórico. es Exacto, decir, entonces él es un hombre probo, estudioso e inteligente. Entonces yo creo que en este sentido el precedente aquí no depende de él, sino de la Y el interpretación procurador que hagan tampoco. los propios. Exacto, Tampoco los del propios procurador jueces. del DF tampoco. Pero lo que sí puede orientar, ya no en la impartición de justicia, sino en la forma de la detención que correspondería a los órganos ministeriales y específicamente al Ministerio Público, yo me imagino y creo que puede haber toda una transformación y que ya la ha habido precisamente en los cuerpos de seguridad del Distrito Federal, en la forma en que hacen una aprehensión. Yo quiero compartirles que trabajo para un mecanismo internacional que es un mecanismo neutral en conflictos armados no internacionales, y a través de ese mecanismo nosotros, específicamente el Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha dado mucha capacitación, no solo a la Secretaría de Defensa, sino a los cuerpos de seguridad del Distrito Federal y otras entidades, para que conozcan de derechos humanos y para que permee esta cultura en las detenciones. Entonces yo sí estoy observando, al menos en el DF, que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de la autoridad de profesionalizar a nuestros cuerpos policiales para hacer de una mejor manera su tarea. Si logramos que la investigación en el proceso de la averiguación previa y luego la detención y la puesta a disposición de las autoridades hasta el juez, que ya estarían los dos poderes ahí básicamente, el ejecutivo y el judicial, me parece que logramos mayor eficacia en el proceso y que disminuyan este tipo de casos tan anómalos como lo que vimos con el montaje en el caso Cassés, que nunca debió suscitarse. Oye, además déjame decirte que Ileana ha sido también conferencista en Harvard, has dado cursos en Harvard. He estado en curso. He estado en curso en Harvard, pero también has asesorado a las Fuerzas Armadas de México en temas de derechos humanos. Así es. Entonces, más conoces bien el tema de los tratados internacionales. Pero Janine te preguntó por la ciudad. Yo te pregunto, bueno, ¿y para el gobierno federal? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué ves tú en este caso? Falta mucho por hacer. Ahora, esto no lo hizo el gobierno de Enrique Peña. Este cochinero Sí, ya viene desde se lo mucho dejaron antes. el presidente Calderón, el expresidente Calderón, y se lo dejaron Genaro García Luna. O sea, el presidente Peña, pues él le tocó esta parte. Pero estamos abriendo archivos, ¿no? Ahorita empezando con este nuevo gobierno, estamos como que abriendo todos estos casos y a nivel federal, Entonces, dinos. ¿qué opinas pues la perspectiva? Pues falta mucho por hacer a nivel federal, es un gran reto para el nuevo presidente. Yo les comentaría en todo esto que tiene que ver con derechos humanos, que si hay una ciudad, y sí es cierto, amo al Distrito Federal, es que, por ejemplo, el DF es vanguardista junto con Oaxaca, en que son las únicas entidades del país en que tienen una ley sobre el uso de la fuerza. Eso es muy interesante, porque ninguna entidad la hay. Se hacen esfuerzos a nivel federal, pero lo más que hemos visto, por ejemplo, es un protocolo publicado en un diario oficial de la Federación, un protocolo sobre el uso de la fuerza para evitar la violación de derechos humanos, que emitió Calderón el 23 de abril del año pasado. Okay. O sea, ya para terminar su mandato, expide un protocolo de cómo debe ser utilizada la fuerza en contra de incluso de un ciudadano, no cómo debe regularse, pero no es una ley federal aún, aunque tiene efectos legales. Entonces, el gobierno federal asume una tarea y un reto que es inmenso. Entonces, la ciudadanía tenemos que estar participando. No podemos ser un objeto inerte, contemplativo, como si fuera una película frente a nuestros ojos. Lo que pasó en el caso Cassés también nos obliga a los ciudadanos a ser testigos sociales de lo que se hace en la procuración de la justicia, como en la política y en muchos órdenes.
No es Pero sí posible. fuimos testigos sociales, ¿eh? Sí lo fuimos porque estuvimos viendo desde el montaje Pero hasta somos los testigos, pero no testimonios actuamos, también. y ese es el problema. Claro. Yo creo que a eso se refiere Ileana. Exacto. Estamos en una sociedad más proactiva, ¿no? Sí, y que sea más crítica. En la vida no se resuelve en un café. Hay que salir, hay que escribir, hay que buscar escribir, a opinar. nuestros legisladores, hay que presionarlos para que tengamos mejores leyes. Pero Iniciativas. también como abogados hay que decirles, las leyes no son la solución por sí mismas, ¿eh? Claro. O sea, si hay un Congreso hiperactivo que emite una cantidad de leyes importantes, es el Congreso mexicano, comparativamente hablando con las que emite el Congreso de la Unión Americana. O el Parlamento británico. No. Exacto, entonces ahora habría que ver entonces la eficacia de estas leyes. ¿Están funcionando Y de o la no? población que realmente haga que se cumplan, ¿no? Exactamente, por ejemplo, otra vez, en el sentimiento tan triste que deja a las víctimas el caso Cassés, ahí tenemos una nueva ley de víctimas. ¿La irán a ocupar? ¿Irá a ser eficaz esa ley? ¿O solo se emitió para decirle al pueblo, estamos con ustedes, aquí está su ley de víctimas? Cuando veamos que esa ley es efectiva y haya resarcimiento a las víctimas, por los errores judiciales, por la responsabilidad patrimonial del Estado, porque ese es otro aspecto importante, Janine y Mario. Las víctimas terminaron el asunto ayer de Cassés y ya. No, hay que resarcir. Eso es lo ¿Qué que yo sigue? Es un gran tema para derechos es lo humanos. que te comentábamos, ¿eh? que bueno, ¿qué sigue de esto? No creo que ahí se detenga, porque no creo que las víctimas se vayan a quedar apoltronadas. Eso también cambió. Derechos humanos tiene mucha responsabilidad en eso, ¿no? Por supuesto, si lo que lesionó el interés de las partes fue un montaje que fue el que precisamente vició las testimoniales que se pedía se retiraran en el segundo proyecto de un amparo para efectos, entonces vámonos al origen de la anomalía. ¿Cuál es la responsabilidad de la Procuraduría, de los funcionarios que intervinieron y de todos los que participaron, que por su negligencia, o por su omisión, o por su acción, o por su intencionalidad, hicieron que este caso no pudiera llegar al es fin una cadena, por que eso tenía llegó Nada más que... falta que la señora lejos. Florence demande al Estado mexicano eventualmente, ¿no? Con la publicidad del aparato francés. Ahí sí. Pues podría hacerlo. Podemos esperar cualquier cosa. Decía Ya André también en Breton que en Francia, México el ¿no? costumbrismo es. Que en México el surrealismo es costumbrismo, decía André Breton, pero eso ya sería el colmo, ¿no? Bueno, yo ahí añadiría que lo que tendríamos que estar haciendo es erradicar los usos y las costumbres para Surrealistas, regirnos claro. por leyes, precisamente, ¿no? Precisamente, yo creo que sí. A mí me gustaría también hablar sobre otros temas. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con la justicia en México y se habla mucho de qué tanta, no sé, hay privilegios de pronto, ¿no? En ciertas esferas. El caso Briviesca, por ejemplo, que tuvimos en el periodo de Vicente Fox, que se favoreció a ciertas personas. ¿Cuál sería tu postura? Bueno, aquí no salieron responsabilizados desde el punto de vista legal. Los acusaron en la opinión Finalmente pública, no. Los pero acusaron en la opinión pública. Entonces, la opinión pública se tiene que ver con la se le señaló percepción. muchísimo. Es percepción. Lo cual puedes manejar y manipular. Exacto, entonces como abogados es más difícil para nosotros decir sí, fue importante. ¿Cuál fue la trascendencia? Me pregunto yo, desde el punto de vista jurídico ninguno. Mientras permanezca en la opinión pública, no deja de ser importante porque la opinión pública puede conseguir muchas cosas, hay que decirlo. Y la percepción tiene una trascendencia inmensa. Claro, ¿no? el caso de que no regresara Cassés bajo el convenio de Estrasburgo a Francia en el traslado de reos fue porque la opinión pública tuvo un peso enorme. Y por eso se desató que llegara hasta la corte. Entonces, no hay que ignorarla. La opinión pública, sin duda que es importante, porque además puede secundar luego movilizaciones sociales. Entonces, no hay que ignorarla. Pero en el caso Briviesca, Sí. pues había un componente de poder político, era también el sexenio de la familia Fox, etcétera. Entonces, me parece que a veces desentrañar algo desde el propio poder puede pisar muchos callos que a nadie gusta. Entonces, es un caso ¿Tú crees que hay controvertido. privilegios en la impartición de justicia en México? Yo creo que sí, ¿Que haya gente privilegiada? pues sí. ¿De qué factores depende? Bueno, te lo diría simplemente de la siguiente manera. Entre los abogados, y alguna vez cuando fui abogada postulante, a los tribunales le decíamos la gran familia mexicana. Y no porque se quieran mucho, sino porque se dice que hay un nepotismo genial en contratar a tu hijo, al primo, a la hermana, a la prima y todo. Entonces, si eso no es un privilegio,
¿cómo lo podemos traducir? Si hablamos de ese tipo de privilegios de favoritismo respecto de alguien. Ahora, se ha ido depurando más esto, ¿no? Ya tenemos una judicatura que trata de ordenar más al sistema. Entonces estamos viendo un esfuerzo enorme de las instituciones por erradicar ese tipo de privilegios. Ahora, si nos vamos a otro tipo de privilegios, como implicaría el comprar a la justicia, pues realmente cuando ha habido evidencia de ello, sí se ha sancionado y se ha procedido en contra de los jueces que lo han permitido. Ahora, si hablamos de la forma en que bajo las aguas algunos se ven beneficiados por ese tipo de prebendas, yo diría, ¿dónde está la declaración patrimonial de los funcionarios públicos? Y dónde está el que se detecte que poseen más de lo que en realidad perciben. Entonces, esto es todo un mecanismo tan largo para poder detectar este tipo de situaciones donde podríamos decir que existen privilegios. Y si no se detectan, algo está funcionando mal en el sistema. Hay que ver cómo funciona la Comisión Anticorrupción y otro tipo de figuras, ¿no? Que tendrían que estar erradicando estas prácticas que efectivamente pueden privilegiar a algunos más que a otros. ¿Tú crees que en esta sexenio haya una disminución de este tipo de prácticas? ¿O crees que las cosas siguen igual? Pues más les vale, ¿no? Si lo que ha habido en el pasado, incluso con el caso Walmart y otro tipo de situaciones, han evidenciado esta falta de transparencia, hoy día tenemos la falta de transparencia falta hasta en el IFAI, ¿eh? Ya viste lo que pasa en el IFAI y ese pleito que se traen ahí. Eso revela que en el IFAI había algo podrido. Ya tuvimos a alguien que predijo. Sí, aquí Pepe Buendía dijo, oye, pues va a pasar esto, y pasó. Tuvimos a José Buendía Hegevich hablando de ese tema. Hizo la ley de transparencia y hoy hablábamos que ya salió. Y el tema de transparencia, bueno, pues ya viste que según la renuncia del Corredor de Comunicación Social del IFAI, que ocurrió el día de ayer me parece, pues parece que había cierta opacidad en el IFAI. No lo digo yo, lo decían ellos. Bueno, tendrían abona a la causa, ¿no? Sería claro. La propia institución que tendría que empezar por barrer su casa, junto con otras instituciones que tendrían que estar haciendo su trabajo para efectivamente lograr una justicia mucho más, no puedo decir que generalizada, pero que llegara a más justicia a más personas, ¿no? Amartya Sen es economista, me gusta más la definición de Ulpiano. Sigue siendo la tradicional, pero a cada quien... yo creo que ya hemos evolucionado. Yo creo que hay que entrarle a Cohen, hay que entrarle a Rawls, hay que entrarle a Hart, hay que entrarle a Del Vecchio, hay que entrar a muchos otros que ya han hecho una amplitud. A mí lo que me gusta de Amartya Sen, y lo confieso, es que no da una definición, sino que da un concepto. Y al hacer el concepto, a lo que te lleva es a la reflexión de la base de la igualdad. Y la igualdad en términos de derechos. Entonces me parece que hay que leer a Amartya Sen. Okay. ¿Cuál sería tu definición de justicia? No, yo comparto lo de Rawls y lo de Amartya Sen en particular. Es una idea. Entonces, lo que necesitaríamos más es preocuparnos sobre cómo mejorar a las instituciones para evitar la injusticia. Y es muy cultural, ¿estás de acuerdo? Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Tiene que ver con cosas. Y bueno, tú hablabas hace rato de China, hablabas de tu experiencia en Harvard. ¿Qué modelos internacionales crees que podría adoptar México? Yo no creo en las adopciones. ¿No? Porque, ¿O qué tropicalización tropicalizarlo, exactamente. Esto de tropicalizar, bueno, más bien sería el término. O inspirarte en... Sí, la tropicalización, a mí me parece que sí tenemos que tender, por ejemplo, en materia de justicia, sí debemos arribar al puerto del bloque constitucional, estoy convencida. Porque en tanto digamos que la Constitución es el texto máximo y que es inequívoco, etcétera, está hecho por hombres, finalmente. Es falible. Claramente. Es falible, por supuesto. Entonces, ¿por qué no si una comunidad de estados, a través de sus máximos representantes y negociadores, hombres y mujeres probos, honestos e inteligentes, generan estas fuentes que son los tratados de tratados internacionales en todos los órdenes, pueden ser parte de nuestra legislación como hoy día lo son, de acuerdo al artículo 133, ¿por qué no concebir la posibilidad de que en una causa se determine, no solo con base en la Constitución, sino incluso con base en estos tratados, no solamente en el orden de los derechos humanos? Estamos en tiempos de globalización. La globalización no solamente implica la transnacionalización de los capitales, implica también la transnacionalización de las ideas, de todo. Claro. Entonces, ¿por qué ser selectivo? O sea, Mendel estaría feliz, ¿no?, con su teoría de la selectividad, pero esto no es biología. Esto es economía, esto es humanismo, esto es ciencias sociales, esto es justicia, esto es vida. Entonces, si no le entramos al tema de reconocer que la globalización nos puede acarrear otro tipo de conocimientos, estamos rumbo a la sociedad del conocimiento y utilizamos solamente las redes sociales para comunicarnos como un chat sin transferir ideas inteligentes, creo que tenemos un problema, creo que no hemos entendido el concepto de la globalización. Me parece que hay que
Es un concepto lato, no es estricto. La colaboración tienes que entenderlo en un sentido amplio. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Habría que traer entonces estos modelos, permear, ¿no? Habría que traer todos estos modelos funcionales, ver cómo se han concebido, cuáles han sido sus efectos y nosotros también partir por ahí. No se parte de cero. El mejor y el peor de los inventores sabe que todos los inventos ya están dados en el mundo. Solo es cuestión de observar cuál es el problema y buscar una solución para poder dársela y creas una invención. Pero ya todo está en la naturaleza. Okay. Entonces hay que razonar más este fenómeno. Ileana, yo siento que casos como el de Casé hacen que la gente crea menos en las instituciones. ¿Cuál crees que sea el mayor reto, por parte del gobierno con la gente, con la sociedad, con esta falta de credibilidad con las... Acercar la justicia a estos. ¿Cómo se logra eso? Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el cuerpo consular, en el Servicio Exterior Mexicano. En aquellas comunidades, sobre todo en la Unión Americana, donde es difícil tener una sede diplomático consular por el tipo de población, etcétera, pues ellos tienen camiones itinerantes, como los que hay en Presidio, donde el cónsul va para ver cuáles son las necesidades de la gente en determinada comunidad de los migrantes mexicanos y tratar de entenderlas. Eso lo hizo Isabel la Católica en España. Pues y la Santa Hermandad la trajo el virrey Don Luis de Velasco. Pues volvamos, porque la justicia por sí misma no es tú llega a tribunal, que es un edificio que está en Avenida Juárez. No, y llevaban jueces, acusadores, policías y si te encontraban culpable y te ahorcaban. Eso lo inventó Isabel la Católica en la España después de los moros para dar justicia. Claro, y eso de manera urgente. Ahora, de manera importante, no descuidar el tema educativo. La Santa Hermandad. La educación, tú no educas a los niños, que son tu potencial. Digo, los adultos difícilmente los vas a hacer cambiar. Es un semillero. Pero exacto, entonces, si tú no les haces entender el propósito de la norma, más que la norma por sí misma, lo dice Jürgen Habermas en su libro de Facticidad y Validez, no es que emitas una ley y por sí misma sea efectiva. Tienes que hacerle ver a la gente el interés que dio origen a esta norma y el alcance que tendrá. Si logras ese sentido de interiorización del concepto, la gente va a decir, oye, yo sé que meterme en sentido contrario está mal. Hay leyes, pero no porque la ley lo diga, sino porque yo lo he comprendido porque es negativo. Pero Habermas es alemán, eso está bien en Alemania. Pero en los países latinos, no, en México siempre le damos la vuelta. Estamos hablando de globalización. Las ideas no tienen fronteras, Mario. Entonces, pero cuando se tropicalizan sí tienen su pasaporte de identidad. No tienen fronteras, pero las identificas, respecto de la construcción de la norma, no. Entonces yo lo que diría es más bien sería en su aplicación esa tropicalización, totalmente de acuerdo. No puedes germanizar a los pueblos. Ve a los griegos cómo están de insatisfechos precisamente porque se están tratando de germanizar. A los franceses tampoco. Las ideas. Tantas guerras han tenido los dos. Esa en comunicación, bueno, Habermas. Es la posibilidad de la transferencia de estas ideas y que no sean útiles, pero las ideas por sí mismas no tienen valor. Pero prefiero las si esferas no de Sloterdijk. Prefiero las esferas de Sloterdijk. Si vamos a ver a filosofía alemana, prefiero creer que somos esferas, que puede ser espuma y cada quien... Yo quiero, antes de que se me vaya esta idea, quiero antes de que nos vayamos a filosofía. No, es que Mario, se nos puede ir a mil temas. Hay un tema muy interesante en México. Hay tantos municipios inaccesibles, zonas de Guerrero, de Oaxaca, donde la impartición de la justicia es un tema, ¿no? O sea, donde realmente es como la ley del hombre. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por eso la propia Constitución dice incluso en la cuestión de lo que es el robo flagrante, y que puedas poner a disposición de la autoridad del pueblo, del municipio, de la localidad. ¿Cuántos municipios hay con un caso así? Seguramente que habrá muchos, pero también eso nos lleva a una crítica importante al gobierno federal y a los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos locales, porque ahora que pasa algo, todo el mundo dice, no, hay que ir al gobierno federal. Y entonces, ¿para qué queremos gobernadores que no norman a los municipios municipales o tribunales estatales? ¿Son principados en la corona o cómo, no? ¿Qué pasa con esto? Yo lo que diría también ahí es una falta de planeación urbana. Hay ocasiones en que los servicios públicos no llegan a ciertas comunidades, no a veces por falta de presupuesto, sino por lo intrincado de la comunidad que geográficamente imposibilita que existan servicios en esa comunidad. Son inaccesibles, o sea, limitados por barrancas, por cosas. Sí, entonces, ¿cómo es que la autoridad permite que se detonen este tipo de poblaciones ahí? Entonces, hay un problema también de fondo ahí de desarrollo social, de derecho social, etcétera, respecto a que también son comunidades que tienen que hacerlo porque no tienen la posibilidad de la compra de un terreno en alguna parte y se van asentando de manera irregular y generan ese tipo de situaciones. ¿No debería instalarse ahí alguna autoridad?
es muy difícil, es como tratar de tener una escuela en cada municipio, que es hoy día también un problema. No debería ser Bueno, hay tarea de los refresqueras que sí gobiernos llegan, locales, ¿no? hay refresqueras que tienen infraestructura para llegar a cada Bueno, municipio. las refresqueras sí llegan. Y el PRI el también, pan. Y el PRI también ha llegado. Es el reto de llevar la justicia hasta estas Pero comunidades. acuérdate cómo platicábamos también con Raúl Arroyo, que en estos lugares inaccesibles también, incluso cuando dividen geográficamente a México, también tienen un asunto con eso, y para las votaciones, con el IFE y demás. Entonces, sí. Sí, claro. Hay distritaciones, el país está muy distritado por distintos organismos, que pueden ir desde el INEGI hasta los partidos políticos, pasando por el IFE, pasando por la Policía Judicial, el Ejército, etcétera. Entonces, pues sí tiene que haber alguna unificación de criterios en algún momento para llegar a ese ideal de esa impartición de justicia. Claro, para atender a estas comunidades que ya existen y que difícilmente puedes moverlas de esa localidad, ¿no? ¿Qué conclusión quisieras tener para despedirnos? Yo me aferro a la concepción del derecho y el respeto a las instituciones. Yo sí tengo esperanza de un cambio importante en este país, tengo esperanza de una justa distribución de los ingresos, en una reforma hacendaria justa, casi como Obama, que eleve a las clases pobres en ascenso a las clases medias. Y continuar. O sea, yo creo que sí hay un tema importante ahí de desarrollo, de crecimiento económico, hay un tema pendiente en la impartición de justicia, en la política en general. O sea, yo creo que necesitamos hombres y mujeres más capaces, más honrados, más honestos, que más que pensar en estoy aquí por la posición y el individualismo y el estatus, estoy aquí porque tengo que responder a un país. Yo creo que no hay madre en este país que no se duerma todas las noches pensando quiero hijos útiles y buenos para este país. Y los políticos deberían pensar de esa forma para darnos un mejor país y darnos la posibilidad de participar de manera incluyente. Somos un pueblo activo, somos un pueblo capaz, somos un capital humano que muchas naciones envidian, tenemos un entorno geográfico envidiable por muchos y me parece que a veces nos empequeñecemos ante la pequeñez de muchos de nuestros propios políticos. Así es, el liliputismo, vamos. Muy bien, pues Janine. A mí me encantó, bueno, yo lo pondría como conclusión, creo que realmente México es un país que tiene todas las bases, que tiene toda la estructura perfectamente hecha, y sí definitivamente necesitamos una sociedad más participativa. Actualmente también incluso las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías que tenemos en términos de comunicación nos deberían de ayudar para ser mucho más proactivos en ese sentido, y pues un gusto. Ahí están los jóvenes en las redes sociales y lo están haciendo bien, ¿eh? Están participando de manera muy interesante. Debe ser, ¿no? Yo estoy ahí sí muy encantada de estos mecanismos que pueden que le dan voz darnos una posibilidad enorme, ¿no? Sí, yo creo que esto hace que la comunicación deje de ser vertical para volverlo un poco más horizontal. De acuerdo. Y esto debe favorecer, ¿no? Y debe de ayudar en este próximo sección. Y pues bueno, un gusto estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Ileana, muchísimas gracias. Janine, Mario, muchísimas gracias. Buenas y buena suerte. Hasta luego.